Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y estamos ya en una época del año en la que muchos les gustaría, si no hubiera pandemia de por medio, pues pensar sus vacaciones, esos fines de semana en los que los podría pasar en un festival, sea de música, sea de cine, sea de deporte, y que hay muchísima incertidumbre a este respecto. Lo tocamos hace unas semanas hablando con artistas sobre qué va a pasar este verano y qué va a pasar con su futuro, y hoy un poco nos vamos a trasladar al otro lado, a los que organizan, a los promotores de los festivales, pues qué va a pasar con ellos, cuál es su futuro y cómo se plantea este 2021, donde cuando en el 2020 parecía que las cosas estaban bastante claras y se decía, bueno, en 2021 se clarificarán, pues seguimos creo que con las mismas incertezas sobre estos eventos, sobre todo macroeventos, algunos de ellos que su futuro pues está todavía en el aire. Así que vamos a saludar a los tres protagonistas que nos acompañan en el día de hoy en este Vigo a Debate. En primer lugar, al abogado directivo de la organización de O Marisquiño y que además también es el secretario técnico de la Asociación Festivais de Galicia. Xavier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También nos acompaña el codirector del Festival Sin Sal, Luis Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también está el codirector del Festival Playdoc, que se celebra en Tui, Ángel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, antes de entrar de lleno en el debate, pues ya que venís representando a tres festivales, pues que me comentéis un poco la situación de cada uno. Una, ya la sabemos todos, que es la del Marisquiño, que nos tuvo ahí en vilo cuando anunció que se iba a la ciudad de Vigo y finalmente se ha quedado. Del Sinsal creo que no sabemos nada, y del Playdoc, que por segundo año consecutivo se va a celebrar en el mes de septiembre. Pero bueno, contadnos así a bote pronto cómo está la situación de vuestros festivales y cómo os ha afectado la pandemia de manera organizativa. Pues empezamos por el orden que os he presentado, así que Xavi, empezamos contigo. Bueno, el Marisquiño este año, como bien sabéis, va a realizar una edición reducida, ajustada a la situación de pandemia. Este año la necesidad que había era la de mantener las competiciones. Es decir, el gran riesgo que corría el festival si no se celebraba este año era desaparecer de los calendarios internacionales, y eso podría conllevar la desaparición del Marisquiño en sucesivos años. Es decir, si se pierden las competiciones internacionales, el Marisquiño pierde gran parte de sus activos y no podría, y posiblemente hubiese comprometido su futuro. Entonces, este año era obligado a hacerlo para no correr ese riesgo, pero reducido a las competiciones, puramente a las competiciones deportivas. Habrá algo de público, también ajustado, ya no tanto a las condiciones de la pandemia, que sí, sino muy principalmente a la evaluación de riesgos que nosotros estamos haciendo. Como ya se ha comunicado en años anteriores, se ha incrementado la partida, en el presupuesto de la partida de seguridad se ha incrementado mucho, se ha prácticamente triplicado. Y lo que se pretende es que se aseguren que las condiciones en las que van a estar los riders son las adecuadas, que se minimizan y, si es posible, se eliminan los riesgos. Y aunque habrá público, lo habrá en mucha menor medida, mucha menor cantidad que en años anteriores, y también tomando las precauciones necesarias para minimizar esos riesgos que siguen existiendo. Luis, en el caso de Sinsal, ¿cómo está? Bueno, no puedo develar mucho porque ya sabéis que somos un festival secreto. Así que no voy podía dar la primicia, pero no va a ser así. A ver, la situación nuestra, como la de muchos compañeros en el caso del ámbito musical, pues está un poco pendiente de algunas decisiones que nos permitan pues tomar, pues nunca mejor dicho, la decisión de saber qué vamos a poder hacer. En nuestro caso, pues estamos trabajando con tres posibles escenarios, nunca mejor dicho, y vamos a darnos, o nos estamos dando ya un plazo, pues aunque tenemos más o menos previsto cómo podíamos actuar en cada uno de esos escenarios, nos estamos dando un tiempo, supongo que hasta mediados de mayo, como límite seguramente, pues para ver qué podemos hacer, y a partir de ahí pues anunciar las fechas del festival y el formato que va a tener el mismo.
Entonces, la verdad que, como te digo, pues no hay otra forma de avanzar en esto mientras no sepamos qué vamos a poder hacer. Evidentemente podríamos ya haber tomado la decisión de ir a un formato, bueno, pues que ahora mismo se podría hacer, que se supone que todo irá mejor, digamos un formato conservador, pero bueno, creo que lo lógico sería un poco esperar mientras podamos esperar para ver hasta dónde podemos llegar y así pues poder ofrecer pues el mejor festival posible que podamos hacer en estas condiciones. Eso es un poco lo que os puedo contar. Bueno. Y Ángel, en vuestro caso en el Play Doh, ya lo celebrasteis en 2020 en el mes de septiembre, volvéis en el mismo mes en 2021, así que puedes contarnos la experiencia de ya celebrar un festival en año de pandemia. Sí, la verdad es que las cosas no han cambiado prácticamente nada. O sea, llevamos un año y pico, y hay una sensación de déjà vu, así de que prácticamente nos enfrentamos primero a enormes incertezas a ver cómo se van a desarrollar la pandemia en los próximos meses, qué normativas se van a aplicar, que eso también es todo un misterio. Y siempre pues tenemos ese espíritu optimista, o lo tuvimos de cuando tuvimos la experiencia del año pasado en septiembre, que si ya de por sí nuestras estructuras como eventos culturales son realmente frágiles, enfrentarse a una pandemia que, bueno, imagino que para el ámbito de los festivales de música todavía es más complicado, pero nosotros nos vimos primero nos tuvimos que enfrentar a dos cuestiones claves, que era uno, pues las medidas de seguridad y las enormes restricciones de aforo y funcionamiento del propio festival, y luego pues a una acelerada transformación de buscar alternativas para poder ofrecer nuestros contenidos en unas condiciones satisfactorias. Nosotros queremos y deseamos volver a la primavera, que son nuestras fechas habituales, pero era imposible. El año pasado lo hicimos en septiembre, este año teníamos la esperanza de junio, pero tal y como avanzaban las cosas ya lo hemos pospuesto a septiembre, esperando que la situación pues sea lo más próxima a la antigua normalidad. Pero vamos, entiendo que nuestra propuesta, al ser en el ámbito audiovisual, estamos como acelerando modelos que permitan tener alternativas más allá de las presenciales, pero los eventos presenciales son insustituibles. O sea, la experiencia presencial es insustituible, y en eso estamos, con optimismo, pero ya asumiendo las fragilidades que ya son una patología ya permanente, ¿sabes? Estamos viendo imágenes mientras habláis cada uno y parece un escenario utópico, ¿no? Volver a ver esas imágenes de las calles llenas, de los escenarios llenos, de las salas. Y yo os quería preguntar, por lo que sabéis, por lo que habláis también con gente de vuestro sector, ¿va a ser posible repetir el pasado? Es decir, esas imágenes de las calles llenas, por ejemplo, el caso del Marisquiño, el Sinsal, la isla de San Simón, lo más llena posible dentro del aforo que permitís, o una sala de cine al completo. ¿Ese escenario puede ser posible algún día? ¿O realmente la pandemia lo va a cambiar todo para siempre? ¿Cómo lo veis? Podéis hablar ahí e interrumpiros también, siempre respetando la palabra de cada uno, como queráis. Así que cualquiera de vosotros que tome la palabra ahora. Bueno, pues vuelvo a empezar yo. A ver, creo que siempre hablar de futuro y de cuáles son las tendencias de futuro siempre es muy complicado. Las cosas evolucionan gradualmente, rara vez vemos cambios drásticos y cambios de comportamiento drásticos en la población. Lo que sí es cierto es que las necesidades de socialización existen. Hoy en día los festivales son espacios de reunión, son espacios de socialización, incluso más allá, digamos, de la satisfacción de necesidades culturales, ¿vale? o de necesidades o digamos que asociando las necesidades de cubrir espacios de ocio, los festivales tienen una componente de socialización muy amplia. El ser humano necesita socialización. Antes de entrar en esta conversación me acordé, lo que pasa que no fui capaz de encontrar, me acordé de un estudio que hizo una universidad canadiense sobre los beneficios emocionales
y psicológicos de la socialización en espacios de cultura, en representaciones de teatro, en música y demás, ¿no? Yo creo que esto es algo consustancial a la propia naturaleza humana, y entonces se me hace difícil pensar cómo puede ser esto sustituido en el futuro. Aunque también es cierto, si alguno recuerda, y ya que tenemos a un director de cine, si alguien recuerda una película que se llamaba Denis te llama, de cómo se establecían relaciones, estoy hablando de una película que tiene varias décadas, de cómo se establecían relaciones personales a través de teléfonos e interfonos, ¿vale? Un interfono de estos de portal. Y nos parecía impensable en aquel momento, y sin embargo hoy, todos estamos destinando mucho más espacio a la socialización y interrelación a distancia, con o sin pandemia, es decir, a través de Twitter, de Facebook, de WhatsApp. Ya lo estábamos haciendo de un modo masivo, ¿no? Bueno, es posible que las cosas cambien. Yo creo que a corto plazo lo que se puede producir es justamente el efecto contrario, es decir, esas necesidades de socialización posiblemente hagan que haya una explosión de asistencia a los festivales. En cuanto sea posible. Obviamente, si no es posible, pues habrá que cambiar los hábitos. Pero si es posible, creo que a corto plazo habrá una explosión. ¿A largo plazo qué habrá? Bueno, nuestro comportamiento como especie lo acabará determinando, ¿no? Ángel. No, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Xavier. Insisto en que la experiencia en comunidad presencial es absolutamente insustituible. Y luego lo quería un poco también extender al hecho de ya no hablar circunstancialmente o circunscribirnos al tema de los festivales. Yo creo que esta situación que hemos vivido nos ha hecho reflexionar. Yo creo que también estamos como perdiendo una oportunidad o quizás lo estamos haciendo, pero ha de ser un cambio gradual, ¿no? De cambiar la percepción social de la cultura, ¿no? De que se perciba como más allá de un mero entretenimiento, que está muy bien, ¿eh? O sea, pero entenderla como una herramienta de transformación social, ¿sabes? De tener la capacidad pues eso, de captar talento, de promocionarlo, de ponernos un espejo delante y reconocernos en esas expresiones artísticas. Y es una pedagogía que tenemos que hacer los agentes culturales hacia nuestros espectadores, hacia la administración, y ya no solo eso, sino también entender del impacto que generamos, ¿no? O sea, ya en el ámbito laboral, como industria, como generadores de retorno e impacto en nuestros entornos geográficos. Yo creo que la cuestión presencial es insustituible, y lo único que hay que cambiar y reforzar nuestras estructuras para tratar de hacerlo mejor y en unas condiciones mejores. Yo espero y confío, y hasta coincido con lo que dice Xavier, que hay como esa necesidad de salir del ruido virtual, de la excesiva cantidad de información y ese estrés que nos genera las relaciones virtuales, y volver al contacto humano, a lo efímero del arte, al vivir un momento único e irrepetible, ¿no? Que puede ocurrir pues compartiendo una película en una sala de cine, viendo un concierto directo, una representación teatral. Creo que estamos con muchas más ganas, pero insisto, tengo una cierta pena de que creo que perdemos una oportunidad como para habernos reforzado todavía más. Luis. A ver, bueno, pues a ver, coincido con lo que estás diciendo Ángel y Xavier, ¿no? Yo voy a hacer un poco de futurólogo, aunque no, porque estoy pensando a lo mejor en cambiar mi profesión, y a lo mejor pues tendré que ponerme, como es algo que comentamos con Xavier, ponerme una toga y poner una bola. Estoy de acuerdo de que inicialmente yo creo que sí que volverá, y hay una necesidad imperiosa de socializar, eso es indudable, ¿no? Pero si hablamos de futuro, y que veo que ahora tengo muy próximo con mis hijos, yo creo que no descarto que en unos años no sea necesario la presencia física como tal, sino que ellos ahora mismo, con los diferentes juegos y otras actividades varias, son capaces de mantenerse conectados con sus amigos en su habitación.
Es decir, eso se está viendo, ¿no? Entonces, bueno, los que ya tenemos una edad, pues sí que seguiremos manteniendo esa necesidad imperiosa de contactarnos, de vernos, de abrazarnos, de besarnos, y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Sí, evidentemente. Pero de cara a un futuro sí que yo creo que va a haber un cambio importante y radical en cómo vamos a ver las cosas, ¿no? Y eso no sé, la cuestión ahora es establecer cuándo va a empezar todo eso, que ya en parte se está viviendo, ¿no? Lo estamos viviendo, lo hemos vivido durante este último año y unos meses que llevamos desde que empezó todo este tema. Entonces sí, yo creo que pues, a corto plazo habrá una necesidad imperiosa de socializar porque somos así, aparte de todas las connotaciones que supone el realizar un evento, en nuestro caso, como decía Ángel, que aparte de un entretenimiento es fundamental la parte cultural, lo que supone una sociedad, pero sí que más allá de eso, el reto está cómo vamos a ser dentro de 15 o 20 años, ¿no? Y sí que tengo una curiosidad, una curiosidad tremenda por saber cómo mis hijos van a enfrentarse a un festival o un evento musical o de cine o cualquier otra actividad. No irán a los nuestros, Luis. Es decir, salía no hace mucho en prensa que la cantidad de público presencial que asistirá a los grandes eventos de competiciones de videojuegos alcanzará no sé qué barbaridad de millones en el mundo para dentro de unos años. ¿Vale? Se referían, si no recuerdo mal, al año 2025. Es bastante llamativo que la mayoría de los festivales que conocemos y con los que trabajamos está hecho por gente de mediana edad, ya tenemos mediana edad, ¿vale? Y muy dirigido a este segmento de público. Por ejemplo, observamos, si hablamos de Marisquiño, observamos que hay al contrario, es decir, es quizá uno de los pocos eventos que está trayendo a público muy joven, precisamente porque está en esa tendencia, ¿no? Es decir, está en la tendencia de las cosas que a los más jóvenes sí sienten la necesidad de contemplar o de asistir o de experimentar en directo, ¿no? Es lo que está pasando pues, con las competiciones de este campeonato del mundo que se hizo de no sé qué juego, no sé si se fue del Fortnite o de FIFA o no sé cuál fue, pero que reunieron en un pabellón de deportes a 30.000 personas solo viendo cómo jugaban 4 tipos. O sea, que el Celta no lo hace, ¿vale? O sea, un equipo de primera división como el Celta no consigue eso ni de coña. Entonces, o en partidos muy contados, ¿no? Y bueno, es decir, evidentemente habrá cambios de tendencias. Ahora, hay algunas cosas inmanentes, hay algunas cosas que no han cambiado nunca y en esto solo hace falta ver un poco cómo se ha desarrollado la historia, ¿no? Que es que al fin y al cabo sí necesitamos encontrarnos con el otro, de alguna manera, ¿no? Y que la experiencia, es decir, una vez que el contacto con el otro físico es satisfactorio, en realidad es muy difícil de sustituir por lo virtual. Yo creo que tendrá que pasar posiblemente muchos miles de años de evolución para que esto cambie, porque se tendrían que dar una serie de cambios que creo que ya salen fuera de nuestras competencias y de nuestros conocimientos a analizarlos, ¿no? Pero bueno, quizá lo que más le interese ahora, en este caso a Marci, sea saber qué pasará en el año 2022 si la pandemia está superada, cosa que está por ver por cuanto la Unión Europea ha encargado ya millones de vacunas para los años 22 y 23. Entonces, bueno, yo creo que aún queda bacalao, o sea, aún queda tela por cortar y veremos qué pasa. Pero muy posiblemente a corto plazo sí nos vamos a encontrar todos, o muchos, y sobre todo porque la generación más grande es la nuestra. Y tenemos las costumbres que tenemos y nos vamos a lanzar a la calle como locos. O sea, esto me parece que lo tenemos bastante claro. ¿Qué hagan nuestros hijos, Luis? Bueno, ya será harina de otro costal. Nos irritará mucho, además, y es así como tiene que ser. O sea, nuestros hijos los hemos traído al mundo para que nos incomoden un poco, ¿no? Entre otras cosas. Hubo el pasado 27 de marzo un experimento, que fue ese concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi,
para 5.000 personas, 5.000 personas que tuvieron que pasar un test de antígenos, que tuvieron que tener una mascarilla FFP2 durante todo el concierto, pero sin distancias. El resultado, lo que se sabe es que hubo una persona que dio positivo por COVID-19 3 días después. Se dice que al ser 3 días después seguramente no contagió. Bueno, eso no lo sabemos, no somos tampoco aquí expertos médicos ni mucho menos. Marci, un apunte, Sí. por favor. Si solo ha dado uno, no se contagió en ese concierto. Porque para que se produzca un contagio tiene que haber un contagiado y un contagiador. Sí. Entonces, si solo ha habido un contagiado, por pura lógica, ¿vale? Si las pruebas han sido bien hechas, por pura lógica, no se ha contagiado en ese evento. Sí. También se Pero decía, bueno, continúa. si pudo contagiar él, ¿no? También, pero bueno, parece que no, por suerte. Entonces yo os quería decir, este va a ser el futuro. Ahora ir a un concierto, un espectáculo deportivo, incluso aire libre, es tengo que pasar un test antes de ir, tengo que estar con la mascarilla todo el rato. ¿Esto es viable? Yo lo digo para vosotros, digo, porque los test de antígenos tienen un coste, o los termómetros de barras tienen un coste, los geles hidroalcohólicos tienen un coste. ¿Esto va a ser lo que nos espera así más a corto plazo, creéis? No, es un despropósito. A ver, la evaluación de riesgos corresponde al organizador, ¿vale? Es el que tiene que determinar y en función de lo que quiera hacer tiene que establecer las medidas. Obviamente, si vamos a permitir que la gente no tenga ninguna distancia entre sí y lo vamos a hacer de tal modo que se incrementan los riesgos de contagio, tendrás que incrementar las medidas y estas medidas tendrán un coste. ¿Vale? Pero tanto la literatura científica, dentro de lo que saben los científicos, que todavía no es mucho, ¿vale? Van sabiendo cosas, pero todavía no es mucho. Recordad que hace un año, se hablaba del enorme peligro de contagio por contacto con superficies. Y a día de hoy todavía no han sido capaces de identificar ni un solo caso. Con lo cual, muy probablemente sea... no sea una vía de contagio, sea una vía de contagio absolutamente residual, ¿no? En los aviones, en el metro, en los autobuses, estamos viajando sin distancia, sin obligación de un tipo de mascarilla concreto y sin ningún test de antígenos, ni PCRs, ni temperaturas, ni nada por el estilo, y no se están reportando contagios, y si los hay, volvemos a lo mismo, son residuales. ¿Por qué? En los transportes públicos se ocupa una posición determinada, hay una posición que ocupas, digamos, frontodorsal, las personas se sientan unas detrás de las otras. En el metro, aunque esto no es así, la tendencia natural es a evitar el contacto frente a frente con otra persona, es decir, estar frente a frente. Esto ya pasaba sin pandemia. Y además hay una liturgia que es que la gente suele ir en silencio. Y el mayor riesgo, y esto sí que está comprobado por la literatura científica, el mayor riesgo lo produce hablar. El mayor riesgo viene provocado por los aerosoles, y los aerosoles los provocamos fundamentalmente al hablar. De hecho, hay un grupo de científicos norteamericanos que es el que está haciendo los seguimientos y elaborando la literatura científica más que está siguiendo todo el mundo, por cierto. Dicen que si la humanidad dejara de hablar durante un mes se acababa el coronavirus. Pero claro, esto no es posible, ¿no? Yo creo que no es necesario implementar todas estas medidas con carácter general, ¿vale? Es posible que lo necesite algún productor en concreto para lo concreto que vaya a hacer. O lo digo de otra manera, para hacer lo que se hizo en Barcelona, las mascarillas FFP2 seguro, ¿vale? Yo las implantaría como seguras. ¿Haría las PCRs para hacer la prueba? Sí. ¿Para todos los eventos? No, no es necesario. No es necesario, no se están pidiendo en espacios equivalentes, no se están pidiendo en industrias como tenemos aquí la de Citroën, donde entran muchísimos miles de personas todos los días, ¿vale? Y no está siendo ese el problema. Estamos desenfocando totalmente esta situación. Hemos tardado casi un año en que los poderes públicos hayan enfocado en dónde está el problema. Y el problema está en el comportamiento individual en entornos privados de las personas. Punto. No hay más.
Y voy a poner ya para acabar un ejemplo muy claro y que además tiene relación con Vigo. En verano pasado hubo una persona que se montó en un autobús en Madrid, contagiado, manifestó los síntomas durante el viaje a Vigo y cuando llegó a Vigo fue ingresado en el Álvaro Cunqueiro y a las pocas horas fallece. La carga vírica de este chico, porque además creo que era un chaval joven, era altísima, ¿vale? Y nadie más en ese autobús apareció como contagiado, ¿vale? Con las condiciones de ventilación normales del autobús, con las distancias de asiento sí o asiento no del autobús, si la tenía, ¿vale? Porque en los aviones esta distancia no se respeta, va el avión totalmente ocupado, ¿vale? Y no se produjo ningún contagio más. Entonces, yo lo voy a resumir de esta manera. En una reunión que tuvo con nuestra asociación de festivales, el consejero de Sanidad reconoció expresamente que estaba tomando medidas sin conocer ni los motivos ni las consecuencias de las mismas. Es decir, que no sabía por qué se tomaban esas medidas respecto de los espectáculos públicos. Bueno, creo que no hay nada más que hablar. Sí. Creo que no hay nada más que decir. Es decir, si quien está tomando decisiones no sabe por qué tomar las decisiones, da igual la decisión que tome. Puede ser cualquiera. Acertará de pura casualidad. Un apunte de decirte, Xavi, que no falleció esa persona, creo, el chaval joven que comentabas del caso del autobús. Creo que no, Pues mejor. Yo vi en alguna noticia de prensa que sí había fallecido, pero me da igual, es decir, no... Sí, pero... No, sí, el ejemplo... Nadie más se contagió. Sí, el ejemplo vale igual. Tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria y regresamos en este Vigo Debate hablando sobre los festivales.